Estimados alumnos, nos encontramos en esta, nuestra segunda clase tutorial, para abordar los conceptos fundamentales de las teorías funcionalistas de la traducción. Teorías que surgieron en Alemania en los años 70 y 80 y adoptaron un enfoque funcionalista y comunicativo para analizar la traducción. Estas teorías pusieron el acento en la función y los fines que persiguen los actores sociales en el acto comunicativo. Podemos mencionar, como trabajo destacado, el de Katharina Reitz en la década de 1970, que continúa el estudio del concepto de equivalencia, pero considera el texto, en lugar de la palabra o la frase, como el nivel en el cual se logra la comunicación y en el que deben buscarse las equivalencias. Asimismo, incorpora los aportes de la perspectiva funcionalista de la lingüística y caracteriza el propósito específico de una traducción, y explica que el criterio determinante será el receptor, que es uno de los criterios de más peso. Asimismo, y por último, postula que no siempre el propósito de una traducción es la equivalencia. Estas observaciones resultan muy pertinentes para nuestra labor, ya que el propósito específico de la traducción puede no ser el mismo que el propósito del original, que se contrapone con las ideas de Nida cuando esbozó el concepto de equivalencia dinámica, y podemos citar como ejemplos las adaptaciones de textos literarios que pretenden funcionar como material de aprendizaje de una lengua extranjera, o en las adaptaciones para un público de un grupo etario, ideológico o religioso diferente del de los receptores originales. Y en estos casos la adecuación de la traducción a una determinada función se encuentra por encima de la equivalencia en los términos de Nida. Muy bien. Asimismo podemos mencionar el skopos, que es un término griego que significa objetivo o propósito, y que es introducido en la teoría de la traducción en la década de 1970 de la mano de Vermeer. Y así se esboza la teoría del skopos, que se centra sobre todo en el propósito de la traducción, el cual determinará los métodos de traducción y las estrategias que deberán emplearse para producir un resultado funcionalmente adecuado. Conforme a la teoría del skopos, entonces, un mismo texto puede traducirse de diferentes maneras según el objetivo de la traducción y el encargo que se le hace a la traducción. Esta es una observación revolucionaria, ya que no existe una única forma de traducir, sino tantas como objetivos existan. Ahora bien, para que la acción traductora resulte apropiada a un caso específico, el skopos debe quedar expresado explícitamente o implícitamente en el encargo, que debe constar de un objetivo, ¿sí?, que fija el cliente, y las condiciones conforme a las cuales se debe concretar ese objetivo, y que deben negociarse entre el cliente y el traductor. Bien, ¿qué implicancias tiene esta perspectiva? Bueno, como dijimos, es una observación revolucionaria respecto de la multiplicidad de traducciones posibles sobre la base de un texto, pero también la otra de las implicancias que tiene esta perspectiva es la configuración del traductor como experto, ya que el traductor debe asesorar al cliente sobre la viabilidad del objetivo de la traducción que se encarga, es decir, cuán factible, cuán posible es una traducción en sí misma, ¿sí? Asimismo debe formular una serie de preguntas que resulten pertinentes para concretar el objetivo que se persigue, como por ejemplo, ¿para qué región está dirigida la traducción? ¿Qué fines tiene? Si tiene fines informativos, si tiene otros fines, ¿sí? Y debe identificar en función de su criterio profesional los procedimientos y los métodos de traducción que le resulten más apropiados para desempeñar la función correspondiente. Muy bien. Como conclusiones, sobre la base de estas teorías, podemos concluir que las acciones o actividades humanas son llevadas a cabo por actores sociales, ¿sí? Actores sociales, el cliente, el traductor, el receptor, con funciones específicas en las situaciones comunicativas. El traductor, entonces, como actor social, es el experto que guiará el proceso de traducción
y realizará elecciones en diferentes niveles para concretar el objetivo que se persigue, ¿sí? Como sostiene el traductor Ricardo Chiesa, el traductor no es un mero proveedor de productos textuales, sino un actor y facilitador indispensable en un marco de interacción que solo se concreta y completa con su presencia, ¿sí? Esto se evidencia en la constante toma de decisiones a las que nos enfrentamos como traductores y que requiere soluciones de diversa índole según la situación en particular, ¿sí? Y por lo tanto, en tanto actores interculturales, dentro de una situación comunicativa, intentaremos crear puentes entre dos culturas sobre la base de un encargo de traducción específico, particular, concreto, ¿sí? Encargo que no podría perfeccionarse o concretarse plenamente sin nuestra actuación como profesionales o como expertos, como explica la teoría del Scopus. Ahora bien, estas consideraciones no solo se relacionan con el ámbito funcional de la traducción, sino también con la dimensión social y cultural, y son estas consideraciones las que nos darán el puntapié inicial para posteriormente discutir y debatir acerca de las teorías de corte cultural que veremos a continuación en las próximas clases. Muy bien, con esto damos por finalizada la clase. Saludos.